Elena Santos deslizó sus dedos sobre el panel de instrumentos del pequeño avión de carga con la misma delicadeza con que un pianista toca sus teclas favoritas. La suave luz de la mañana se filtraba a través de la cabina, mientras ella murmuraba cada ítem de la lista de verificación previa al vuelo, un ritual que había repetido miles de veces en los últimos 15 años. Combustible, verificado. Sistemas hidráulicos, verificados. ¿Instrumentos de navegación? Su voz se quebró por un instante cuando un reflejo en el vidrio la transportó 3 años atrás. Era Rafael, su esposo, sonriendo mientras le enseñaba sobre las sutilezas del viento en altitud. La misma sonrisa que vería por última vez aquella fatídica mañana. «Capitana». La voz joven de Juan, su copiloto, la trajo de vuelta al presente. «Los pasajeros han comenzado a llegar». Ella asintió, ajustando la credencial en su uniforme. Juan era joven, apenas 25 años, pero sus ojos revelaban una dedicación que le recordaba a Rafael al inicio de su carrera. «Gracias, Juan». «¿Cómo está el pronóstico del tiempo?» «Hay algunas formaciones de tormenta en el camino, pero nada que no podamos evitar». Él vaciló. «La carga de medicamentos es urgente. La aldea está esperando». Elena observó por la ventana a los 12 pasajeros que comenzaban a embarcar, cada uno llevando la esperanza de hacer la diferencia en aquella pequeña comunidad amazónica. Entre ellos, reconoció al padre Miguel, su cabello grisáceo fácilmente identificable, y a la doctora Sarah Chen, quien coordinaba la misión médica. Una ráfaga más fuerte de viento sacudió levemente la aeronave, y Elena sintió aquel familiar nudo en el estómago. No era miedo, ya no. Era una intuición desarrollada en años de vuelo, un sexto sentido que todo piloto aprende a respetar. «Vamos a hacer una verificación más completa», Juan decidió, ignorando el primer trueno distante. «No podemos dejar nada al azar hoy». La terminal de carga del aeropuerto bullía con la actividad del equipo médico. Elena observaba a la doctora Sarah Chen coordinar la verificación final de las cajas de medicamentos, sus movimientos precisos revelando años de experiencia en misiones humanitarias. A su lado, 2 enfermeros verificaban etiquetas y consultaban listas de inventario. «Es la tercera misión este mes», comentó la médica, acercándose al mostrador de despacho. «Esta epidemia de dengue está devastando las comunidades ribereñas». Elena asintió, estudiando los últimos informes meteorológicos. Las manchas oscuras en el mapa del radar crecían como tentáculos sobre su ruta planificada. Juan regresó del informe meteorológico, su rostro joven más tenso de lo habitual. «La torre reporta inestabilidad creciente en el sector 7, capitana. Recomiendan ruta alternativa por el sector 8. Entre los pasajeros que comenzaban a acomodarse en la aeronave, Elena reconoció al profesor Martínez, virólogo que llevaba un maletín refrigerado con vacunas experimentales. A su lado, la hermana María Concepción, enfermera con 30 años de experiencia en la Amazonía, murmuraba oraciones mientras apretaba un rosario entre sus dedos. Vuelo humanitario 2749, solicitando autorización para rodaje, Elena mantuvo la voz firme en la radio, ignorando el primer trueno distante. El padre Miguel, último en embarcar, se detuvo brevemente junto a ella. «Sabe, capitana, a veces Dios nos permite enfrentar nuestras tormentas por un propósito mayor». Elena sintió un escalofrío. Las palabras del sacerdote parecían cargadas de un significado que aún no comprendía. Ajustando los cinturones, inició la secuencia de despegue, consciente del peso de la responsabilidad sobre sus hombros, no solo las vidas a bordo, sino las decenas de personas que esperaban aquellos suministros. «Sistemas verificados», confirmó Juan. «Lista para el despegue». El rugido de los motores alejó los últimos ecos del trueno, y la pista se extendió frente a ellos como una invitación a lo desconocido. La primera hora de vuelo transcurrió con relativa tranquilidad. Elena mantenía el avión a 12.000 pies, ocasionalmente ajustando la ruta para evitar las formaciones de nubes más densas. En el compartimento de pasajeros, la doctora Chen y su equipo discutían en voz baja protocolos de vacunación, mientras el profesor Martínez hacía anotaciones en su tableta. 3 horas hasta el destino, informó Juan, verificando los instrumentos. Combustible dentro de lo previsto, pero... vaciló, frunciendo el ceño ante el radar meteorológico. ¿Qué sucede? Estas formaciones se están moviendo de forma inusual. Ajustó algunos controles. Es como si se estuvieran uniendo. Elena conocía ese patrón. ¿Había visto algo similar el día en que Rafael? No.
Ahora no. Se concentró en los instrumentos, notando pequeñas fluctuaciones en las lecturas del altímetro. El padre Miguel apareció en la cabina, su expresión serena contrastando con la creciente inquietud en el avión. Capitana, la hermana María notó que las nubes tienen una coloración extraña. Sus años en la Amazonía la han vuelto muy observadora del clima. Una sacudida más fuerte sacudió la aeronave. En la cabina de pasajeros, se oyó el sonido de algo cayendo y la voz calma de la doctora Chen tranquilizando a los más nerviosos. Juan, solicita información actualizada sobre el clima. Elena ajustó el curso algunos grados, buscando una altitud más estable. El cielo adelante estaba cambiando, las nubes asumiendo tonos de un azul oscuro antinatural. El radar emitió un pitido agudo, su pantalla parpadeando antes de mostrar un patrón caótico de colores. La torre de control no responde, anunció Juan, su voz traicionando preocupación. Solo hay estática. Elena sintió el mismo escalofrío familiar en la columna vertebral, pero esta vez era diferente. No era solo miedo, era una advertencia. Algo le decía que esta tormenta sería diferente a todo lo que había enfrentado antes. La oscuridad no llegó gradualmente, se tragó el avión como una ola. Los relámpagos no solo iluminaban el cielo, danzaban alrededor de la aeronave en un ballet aterrador, demasiado cerca para el confort de cualquier piloto experimentado. Sistemas eléctricos oscilando, reportó Juan, sus dedos moviéndose rápidamente sobre los controles. Altitud 15.000 pies, no, 14.800. 14.600. En el compartimento de pasajeros, la doctora Chen había asumido naturalmente el liderazgo. Respiren profundo, concéntrense en mi voz, instruía, aplicando su entrenamiento en gestión de crisis. Profesor Martínez, por favor, verifique si el maletín refrigerado está bien asegurado. Los medicamentos no pueden perderse, respondió el profesor, su voz cargada de urgencia. Son las únicas dosis disponibles. Un relámpago particularmente cercano transformó la noche en día por un segundo brutal. Los instrumentos principales parpadearon y varios se apagaron. Perdimos el sistema eléctrico principal, anunció Juan, manteniendo una calma sorprendente. Alternando a sistema de respaldo. Capitana, ¿el combustible? Elena vio los medidores. El consumo era mayor de lo esperado, la lucha contra la tormenta cobraba su precio. Por un momento, el recuerdo del último vuelo de Rafael amenazó con dominarla, las mismas condiciones, los mismos problemas. Pero algo era diferente esta vez. Hermana María, llamó por el intercomunicador, usted dijo que conoce bien las tormentas de la región. ¿Ha visto algo así antes? La voz de la monja llegó clara, a pesar del caos, sí, capitana. En 1982. Pensábamos que era el fin, pero encontramos un camino. Siempre hay un camino. En ese momento, uno de los paneles laterales emitió un chirrido agudo y se apagó completamente. El avión dio un viraje brusco hacia la izquierda. Perdiendo control del timón, anunció Elena, su voz firme a pesar del sudor frío que corría por su frente. Juan, prepárate para control manual. Vamos a hacer esto al modo antiguo. Mayday, Mayday. Vuelo humanitario 2749, declarando emergencia. La voz de Juan cortaba el silencio de la radio mientras Elena luchaba por estabilizar la aeronave. El chirrido de la estática era su única respuesta, puntuado por el rugido constante de la tormenta. En la cabina de pasajeros, el profesor Martínez sostenía el maletín refrigerado con una determinación férrea. Son 3.000 vidas, murmuró, 3.000 personas esperando por estas vacunas. El padre Miguel se movía entre los asientos, su presencia trayendo una calma inexplicable. A su lado, la hermana María comenzó a entonar una antigua oración en latín, su voz firme creando un contrapunto surreal a la violencia de la tormenta. Combustible para 30 minutos, reportó Juan, su profesionalismo joven finalmente comenzando a quebrarse. Capitana, las probabilidades de encontrar una apertura. Elena lo interrumpió con un gesto. No necesitaba escuchar las probabilidades, las conocía demasiado bien. El panel de instrumentos, ahora parcialmente oscuro, reflejaba los relámpagos como un espejo diabólico. Por un momento, vio el rostro de Rafael allí, pero no como un recuerdo aterrador. Esta vez, sus ojos parecían tratar de decirle algo. La doctora Chen apareció en la cabina, su rostro normalmente calmo marcado por la preocupación. Capitana,
Algunos pasajeros están presentando signos de hipoxia. ¿La presurización? Entendido, asintió Elena, su mente procesando rápidamente las opciones. Necesitamos descender. Juan, prepárate para descenso de emergencia. Fue cuando la voz de la hermana María se elevó por encima del caos, allí. Miren. A través de la cortina de lluvia, por una fracción de segundo, algo brilló. No era un relámpago, era diferente. Como una pequeña brecha en la oscuridad absoluta. ¿Viste eso?, preguntó Elena, su corazón acelerándose. Lo vi, respondió Juan, sus ojos muy abiertos. Pero es imposible. ¿En esta región? El destello había durado solo un segundo, pero dejó una marca indeleble en la mente de Elena. Era como si algo hubiera despertado dentro de ella, un recuerdo antiguo de algo que Rafael solía decir: cuando todos los instrumentos fallan, necesitas volar con el corazón. Juan, apaga todos los sistemas no esenciales, ordenó, su voz llevando una nueva certeza. Necesitamos ahorrar energía y necesitamos sentir el avión. El profesor Martínez apareció en la entrada de la cabina, aún abrazado al maletín refrigerado. Capitana, si hay alguna posibilidad, estas vacunas son la única esperanza para aquella comunidad. La doctora Chen puso una mano en su hombro. Y nuestros suministros médicos son vitales. Pero primero necesitamos sobrevivir. Fue entonces cuando la hermana María comenzó a cantar. No era una oración común, era un cántico antiguo, en una lengua que parecía más vieja que el propio tiempo. El padre Miguel se unió a ella, sus voces entrelazándose en una armonía que parecía danzar con la tormenta en vez de luchar contra ella. Elena cerró los ojos por un momento, permitiendo que el canto llenara sus sentidos. Los recuerdos de Rafael ahora fluían naturalmente, ya no como fantasmas aterradores, sino como lecciones preciosas. Cada turbulencia, cada corriente de aire, el avión estaba tratando de decirle algo. Allí, gritó Juan de repente. El resplandor volvió. Esta vez era más fuerte, más definido, un corredor de luz lunar cortando la oscuridad como un faro divino. Elena sintió sus dedos relajarse en los controles, una paz inexplicable tomando posesión de su ser. No estamos solos aquí, murmuró, guiando suavemente el avión hacia la luz. Nunca lo estuvimos. La tormenta aún rugía, pero ahora parecía estar abriéndoles camino, como si finalmente hubieran encontrado la frecuencia correcta en una danza cósmica. El corredor de luz se ensanchó como una cortina abriéndose en los cielos. A través de la apertura, el corazón de Elena casi se detuvo, una extensión plana se revelaba debajo, sus bordes marcados por pequeñas luces que parpadeaban como luciérnagas. Imposible, murmuró Juan, consultando frenéticamente sus mapas parciales. No debería haber nada aquí excepto selva densa. El profesor Martínez presionó su rostro contra la ventana de la cabina. Esas luces parecen faroles. Hay personas allá abajo. Hermana María, llamó Elena, sin quitar los ojos del claro que se revelaba. Reconozco este lugar, la voz de la monja tembló de emoción. Es la aldea de San Joaquín. Pero, estamos a kilómetros del curso original. Elena sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. San Joaquín era exactamente donde necesitaban estar, el destino final de su misión. De alguna manera, la tormenta los había guiado presosamente hacia donde debían llegar. Combustible en nivel crítico, alertó Juan. Tenemos solo una oportunidad para esto, capitana. Elena asintió, concentrándose completamente en el aterrizaje que se aproximaba. La pista improvisada estaba iluminada por decenas de faroles, como si la aldea entera estuviera esperándolos. El suelo se acercaba rápidamente, la lluvia aún castigando el fuselaje. Tren de aterrizaje, ordenó. Flaps en posición. Padre. Ya estamos rezando, vino la respuesta serena del sacerdote. El primer contacto fue suave, casi demasiado gentil para las condiciones. Las ruedas encontraron el suelo con una precisión que Elena sabía no era enteramente suya. El avión se deslizó por la pista natural, desacelerando gradualmente hasta detenerse por completo. Por un momento, nadie se movió. El único sonido era el de la lluvia, ahora más suave, tamborileando en el fuselaje. Entonces, como una ola, los sollozos de alivio y los agradecimientos comenzaron a llenar la cabina. El amanecer trajo consigo una escena que ninguno de ellos jamás olvidaría. La aldea entera estaba movilizada, formando una cadena humana para descargar los suministros médicos.
El profesor Martínez, aún aferrado a su maletín refrigerado, lloró al descubrir que la energía del pequeño generador de la aldea era suficiente para mantener sus vacunas seguras. Estábamos orando durante días, explicó el líder de la comunidad, un señor de cabellos grises. Nuestra única radio se rompió, no teníamos cómo avisar sobre la antigua pista de aterrizaje. Cuando la tormenta comenzó, encendimos todos los faroles que teníamos, como un acto de fe. La doctora Chen ya estaba organizando una clínica improvisada en la escuela local, mientras la hermana María reencontraba antiguos conocidos entre los pobladores. Juan circulaba por la aldea, escuchando historias de otros aterrizajes milagrosos en aquella misma pista, décadas atrás. Elena observaba todo desde la puerta del avión, su corazón desbordando con una emoción que no podía nombrar. El padre Miguel se acercó, ofreciéndole una taza de café caliente. «Sabe, Elena», dijo suavemente, «a veces necesitamos perdernos completamente para encontrar nuestro verdadero camino». Ella asintió, comprendiendo finalmente. Rafael solía decir algo parecido. El cielo tiene sus propios planes para nosotros. Aquella tarde, mientras ayudaba a organizar los suministros en la pequeña enfermería de la aldea, Elena tomó su decisión. Había otras comunidades aisladas, otras misiones importantes, otras vidas por tocar. La tormenta no solo había salvado 12 vidas, le había mostrado su verdadero propósito. El miedo nunca desaparece completamente, pensó, observando a un grupo de niños jugando cerca del avión. Pero ahora sé que no vuelo sola. 6 meses después, Elena aterrizó nuevamente en San Joaquín. Esta vez, bajo un cielo claro de atardecer, trayendo no solo suministros médicos, sino también una nueva radio para la comunidad y materiales para la reforma de la pista de aterrizaje. El profesor Martínez había transformado la aldea en un centro de distribución de vacunas para comunidades vecinas. La doctora Chen ahora coordinaba un programa regular de visitas médicas, y el padre Miguel frecuentemente acompañaba los vuelos, ofreciendo apoyo espiritual donde quiera que aterrizaran. Juan, ahora un copiloto más experimentado, sonrió al ver a los mismos niños corriendo hacia el avión, esta vez llevando flores silvestres para la «Capitana del Cielo», como habían comenzado a llamarla. En la cabina, Elena tocó brevemente la pequeña foto de Rafael que ahora mantenía en el panel, ya no como un recuerdo doloroso, sino como un símbolo de orientación y amor eterno. A su lado, una imagen más reciente mostraba a todo el equipo reunido con los pobladores de San Joaquín. A veces, pensó, observando el sol ponerse en el horizonte amazónico, las mayores tormentas de nuestras vidas son solo el comienzo de algo extraordinario. Allá afuera, el cielo estaba llamando. Y ella estaba lista para responder. ¿Quieres más historias como esta? Suscríbete al canal y activa la campanita. Nuevas historias de fe y superación todos los días.